A este programa de lunes 28 de noviembre, en el que hoy, como siempre, pues les llevaremos hasta sus hogares la actualidad y las voces de los protagonistas de esa actualidad. Y hoy pues queremos empezar con uno de los temas que más preocupados tienen a padres y madres en toda Andalucía por el aumento de casos de bronquiolitis que está habiendo y que está generando cierta alarma. Vamos a hablarlo con quién mejor que con la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García. La tengo aquí. Lo primero que tengo que agradecerles que haya venido hasta aquí, que esté hoy con nosotros en este Hola Andalucía. Muchas gracias por invitarme y por poder llegar a los andaluces desde aquí. Pues nada, al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación y por el desplazamiento. Hablábamos de que la bronquiolitis es uno de los temas que está ocupando más titulares y que más preocupación, incluso hasta alarma, yo creo, está generando en las familias que tienen niños pequeños, entre 2 y 4 años, son muchos casos, se ha hablado, pero no sé si es más una alarma social que un problema sanitario. Bueno, la bronquiolitis yo tengo que decir que no es una enfermedad nueva, es conocidísima, un catarro de vía alta, después tenemos el problema cuando afecta a nivel pulmonar, pero es una enfermedad muy conocida en pediatras por los pediatras porque es muy frecuente en niños menores de 2 años. Este año tenemos el hándicap que se está dando en niños entre 2 y 4 años por la menor exposición al virus en los años anteriores por las medidas de protección. Pero es verdad que no existe ahora mismo ningún problema en Andalucía para poder atender sanitariamente a los niños. Las citas en los pediatras no están colapsadas, las urgencias no están colapsadas y los mismos pediatras los que le piden a los padres y nos piden a todos es tranquilidad, porque la bronquiolitis no es un problema grave de salud que pueda provocar en muy pocas ocasiones una hospitalización, cuando pasa en muy pocas ocasiones, con lo cual pedir a todos, pues yo entiendo ese sí que todavía arrastramos de la pandemia en muchas cosas y una de ellas es pues tener a un niño muy pequeño con una enfermedad respiratoria. Pero la tranquilidad es que el servicio sanitario responde, que atención primaria responde y que los hospitales tienen sus planes de contingencia para responder en cualquier momento. Hace unos días conocíamos el dato de que el 80% de las urgencias que se están dando tanto en atención primaria como en los hospitales andaluces están relacionados con la bronquiolitis. Incluso en Granada se llegó a hablar de que el servicio de urgencias estaba saturado por la cantidad de padres y madres que acuden. Hay un llamamiento que se pueda hacer, hay que esperar. ¿Está preparado el sistema también para pues aceptar y recibir, absorber de manera ordenada y correctamente esa avalancha quizá de padres que acuden en los primeros días o acuden con miedo a los hospitales? Bueno, yo creo que lo que hay que transmitir es la tranquilidad de que el sistema va a responder. El sistema tiene sus planes de alta frecuentación, son planes de contingencia en cada centro de salud y en cada hospital de Andalucía para ir activando recursos extraordinarios de acuerdo a la demanda y a los problemas que vayan surgiendo. Y a los padres y a las madres, cuando tienen un niño con problemas respiratorios, cuando empieza el niño, que empieza con muy pocos síntomas, lo que los pediatras están recomendando es medidas como el lavado de manos, como distancia de seguridad, como el que no estén relacionándose con otros niños. Esas medidas también son muy importantes. Y cuando aparece la fiebre, pues ya es verdad que tenemos que consultar con nuestro pediatra, pero paso a paso, porque algunas veces lo que conseguimos es una reinfección de nuestros niños que a lo mejor no hubiesen llegado a más estando en lugares en los que no debemos de estar. Así que tranquilidad, porque el sistema ahora va a responder. Los síntomas son muy claros, los padres ya saben reconocerlos y los que no también pueden consultar telefónicamente con sus pediatras, que les dará tranquilidad, con lo cual tranquilidad y el sistema responderá seguro. Bueno, hay que dar ese mensaje de tranquilidad a los padres, aunque entiendo que no sea fácil cuando tienes un niño tan pequeño en casa con síntomas y que no sabe reaccionar. También entra de lo lógico, ¿no? Cabe pensar que acuden a las urgencias. ¿Esto quiere decir, consejera, que no se ha activado ningún protocolo especial hasta ahora, que se está trabajando y atendiendo según pues los parámetros habituales? Exacto. Actualmente en Andalucía, y por las condiciones meteorológicas que hasta ahora hemos tenido, que han sido beneficiosas para las infecciones respiratorias, y siempre me gusta decir que perjudiciales para lo que necesita nuestra tierra, que es el agua y el frío,
hemos tenido menos casos y estamos por debajo de la media. Pero sí es verdad que a partir de ahora sabemos que los casos aumentarán. En la actualidad, en Andalucía no hay activado ningún recurso extraordinario, todos los recursos son ordinarios. Y en el futuro, y coincidiendo también con la gripe, que aumentarán el número de casos y se adelantará el pico, porque ya lo hemos visto en el hemisferio sur, lo hemos visto en otros países europeos, que esa gripe viene más fuerte y también viene adelantada, igual que la bronquiolitis. Pues hay una medida muy importante para evitar complicaciones mayores a los niños, que es la vacunación de la gripe, que este año se ha introducido como novedad entre 6 y 59 meses. Es un problema que quitaríamos a esos niños si están vacunados. Es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud y de la Sociedad Española de Pediatría, y los pediatras de Andalucía recomiendan que los niños se vacunen. Quiero recordar que la franja de edad entre 6 meses y 4 años y 11 meses, esos niños tienen la mayor incidencia de gripe, no la tienen los mayores, no, la tienen esa franja de edad. Y se hospitalizan en el mismo número que se hospitalizan los mayores de 60 años, con lo cual lo que quiero dejar ver es la importancia que tiene vacunar a los niños en esa franja de edad, y estamos en un 24%, bajitos. Justo tenía el dato de que bueno, no hay todavía mucha movilización, y quizá cabe destacar, ¿no?, que la importancia que puede tener de cara al invierno, que todavía no ha llegado, que estamos con muy buenas temperaturas, aunque, como decía, malas para otros asuntos, ¿no?, como el campo, la agricultura, el medio ambiente y demás, pero ¿hay alguna precaución, algún temor de que cuando de verdad llegue y se instaure el invierno pueda haber colapso? Bueno, pues no, por una razón. Que creo que se ha demostrado en estos 2 años de pandemia y en el año previo del año 19, cuando sí es verdad que tuvimos un periodo de alta frecuentación muy elevado, con muchos números de personas que estaban en el hospital y en los centros de salud. Y hemos visto en el recorrido del sistema cómo el sistema se ha ido acondicionando a los diferentes momentos y nunca se ha colapsado, nunca hemos tenido camas en los pasillos y siempre el sistema ha respondido. Hemos tenido capacidad, hemos aprendido mucho en la pandemia, nuestros profesionales han sido estupendos durante la pandemia, siguen siendo nuestros referentes y siguen siendo los que dan los consejos y los que nos dicen cómo tenemos que ir evolucionando para que el sistema siempre sea capaz de dar respuesta. Pues ahí está, bueno, pues aquí estamos dando algunas recomendaciones y estamos hablando con la consejera de Salud de la Junta de Andalucía de que no hay que tener tanto temor, y si lo aterrizamos, ¿cuáles son las cifras? Porque de todos esos niños que acuden a las urgencias, realmente, ¿cuáles son graves? ¿Cuántos son graves? ¿Tenemos cifras? Pues ahora mismo nosotros no tenemos cifras del número de hospitalizaciones. Las que hay son muy pequeñas. No hay una incidencia elevada de hospitalización porque, como he dicho, la bronquiolitis, para que un niño acabe hospitalizado, suelen ser niños pequeños porque en ellos los broncodilatadores no tienen el mismo efecto, y esos son los que pueden acabar ingresados en un hospital precisamente para tener una mayor vigilancia sobre ellos. Las cifras que ahora mismo tenemos son unas cifras residuales porque no hay niños, un número importante ingresado. Bueno, pues queda ahí también el mensaje de la vacunación de cara al invierno para prevenir, para evitar, bueno, pues males mayores, digamos, y que suba ese número, 24% por ahora en la comunidad autónoma. Y, consejera, le tengo que preguntar por las pasadas concentraciones del sábado 26 de noviembre de la Marea Blanca en Andalucía y bueno, por esas reivindicaciones que hacen, no solo en la calle, sino también con los datos, ¿no? Aquí tengo algunos, 800.000 pacientes andaluces en lista de espera, dicen, deterioro de la atención primaria, más de 12.000 contratos temporales que no tienen garantizada su renovación, derivaciones a la sanidad privada, o sea, todo esto genera o pinta un panorama bastante desolador, ¿no?, para la sanidad pública. No sé cómo se ve eso desde la institución, obviamente todo lo contrario, pero me gustaría también que nos contara, pues bueno, qué opina de esas concentraciones y hacia dónde está caminando la sanidad pública en Andalucía. Bueno, pues en primer lugar, respeto absoluto con todas las personas que quieran hablar, que quieran contar, que quieran manifestar un desacuerdo. Nosotros estamos dispuestos y preparados para dialogar con ellos. A día de hoy solo una marea de Cádiz es la que ha pedido una cita para hablar con la delegada territorial. Esa cita se plasmará en la semana que viene. Con el resto, cuando quieran, nos sentaremos y hablaremos.
El panorama que pintan en Andalucía, y nosotros reconocemos que existen problemas en Andalucía, como no pueden ser de otra manera, problemas estructurales que vienen generados desde hace muchos años. Pero es verdad que en 4 años que ni siquiera se han cumplido del gobierno anterior, porque quiero recordar que cuando Juanma Moreno fue presidente de la Junta de Andalucía por primera vez el 19 de enero, ni siquiera hemos llegado al 19 de enero, con lo cual ni siquiera hemos cumplido esos 4 años. En 4 años nuestra sanidad ha cambiado de una manera radical, y que no se nos olvide a nadie que estamos en pandemia y que hemos pasado una pandemia durante 2 años que ha azotado al sistema sanitario de la manera que nunca nos hubiésemos imaginado. Partiendo de esa premisa, a mí me gustaría poner en valor todo lo que se ha hecho. La apuesta del Gobierno de la Junta de Andalucía, del Gobierno del presidente Juanma Moreno, que dijo desde primera hora: las mayores aportaciones serán para salud, educación y políticas sociales, y se ha cumplido. Cuando nosotros llegamos al Gobierno, el presupuesto de la Consejería de Salud con respecto al año 2010 todavía era 1,5 millones de euros menos. Desde ahí, 9.000 millones de euros, que era lo que nos encontramos, estamos en casi 14.000 millones de euros en este presupuesto del año 23. Es decir, casi 5.000 millones de euros más. ¿Que necesitamos más para llegar a la media? Claro, pero tenemos que ver de dónde venimos y cuál ha sido el recorrido. Ha sido una pandemia y 4 años de gobierno que ni siquiera se han cumplido todavía. Casi 5.000 millones de euros más, casi 30.000 profesionales. En esta provincia son 4.500. Se ha invertido 1.500 millones de euros, más de 1.500 millones de euros, en más de 1.700 infraestructuras, 200 millones de euros en esta provincia. Se han llevado a cabo 2 acuerdos de mesa sectorial, que son 155 millones de euros más para nuestros profesionales sanitarios. ¿Se puede hacer mucho más? Por supuesto que sí, pero necesitamos tiempo. Durante pandemia, poner un ejemplo muy sencillo. Sí. Durante la pandemia, a pesar de la pandemia, en Andalucía se han reducido las listas de espera, un 5%. En el año 18 hay un dato muy importante. Los andaluces esperaban 208 días para ser operados. Hoy esperan 118 días, es decir, esperan 90 días menos. Eso es muy importante, son 3 meses menos de espera. Y los pacientes que estaban fuera de los decretos de garantía se han reducido en un 43%. Además de la pandemia, quiero recordar que durante esos 2 años graves estuvimos instalando el sistema de monitorización de glucosa. Es un ejemplo que dice: además de la pandemia se ha trabajado en otras muchas cosas. Se formaron los endocrinos, las enfermeras, los endocrinos llegaron a los hospitales pequeños para que a pesar de la pandemia pudiéramos poner los sistemas de monitorización en diabéticos tipo 1. Esta comunidad ha sido pionera en empezar con los diabéticos tipo 2 y la única que se los pone a los niños menores de 4 años. Es un ejemplo de las muchas cosas que se han hecho, además de atender a la pandemia y de atender a las listas de espera. Y cuando hablamos de derivaciones a la privada, por supuesto que las hacemos. Aquí nuestra obligación, además yo se lo digo así a los grupos cuando estamos en el Parlamento, es atender a la población, operar en tiempo y forma. Y cuando el sistema está al 100% y trabaja de tarde y no damos, para cumplir plazo y para cumplir con los andaluces, utilizamos todos los medios. Por supuesto que sí, y lo seguiremos haciendo. Hay también muchas pruebas diagnósticas que se están derivando porque tenemos muchos equipos tecnológicos obsoletos que este gobierno está cambiando y que cuando decide cambiar un equipo, mientras se cambie ese equipo, hay otra mayor derivación de pruebas diagnósticas. Pero yo creo que los andaluces deben de conocer la realidad y la verdad y conocer por qué se hace. Nuestro sistema sanitario público es complementario al sistema sanitario privado. Y lo utilizamos cuando es necesario. ¿Para qué? Para dar respuesta a los andaluces. Los andaluces quieren una respuesta en tiempo y forma, que le hagan su prueba diagnóstica, que le hagan su diagnóstico, su tratamiento o su intervención quirúrgica, si es lo que necesitan. Y la obligación del Gobierno de Andalucía es esa, garantizarlo. Bueno, pues ahí quedan todos esos datos. Vamos a modo de recapitulación. Bueno, pues recordar que la bronquiolitis no es una enfermedad nueva, ese mensaje de calma y de tranquilidad a los padres y madres y mensaje también de acudir a vacunación, de vacunar
a los más pequeños de la casa de cara al invierno. Catalina García, consejera de Salud y Consumo de la Junta, muchísimas gracias voy a hacer por estar aquí. Solo una Sí, claro, por cosita, supuesto. solo voy a decir una cosita, que aconsejamos que se vacunen los niños, pero también los mayores. Eso, también nos los hemos mayores. centrado mucho en los niños en esta conversación, pero bueno. Que además quiero decir que siempre lo hacen muy bien. Se lo tenemos que agradecer. En la última dosis de recuerdo del COVID estuvieron los mayores de 75 en un 99%, en gripe se quedaron el año pasado en un 73,2%, y eso es agradecerle su sensatez y el que apuesten por prevenir antes que por curar. Pues prevenir siempre es mucho mejor que curar, así que ahí queda ese mensaje. Muchísimas gracias, consejera. Aquí tiene usted su casa en este Hola Andalucía y en 101 Televisión para cuando quiera, y bueno, esperemos que el invierno no sea tan duro como aparentemente parece que va a ser. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Nosotros vamos a seguir hablando de salud, pero antes vamos a conocer el testimonio de un vocal de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas de Madrid, que nos cuenta los síntomas de la bronquiolitis para que esos padres y madres de los que hemos hablado sepan detectarlo, o por lo menos tengan algunas herramientas para descubrir, discernir si lo que tienen sus hijos es bronquiolitis o no.